Juanito, porque sí hemos visto casos, y esto me lleva a la pregunta, Sigfrido, que tú parcialmente respondiste en tu primera intervención, que la vacuna es efectiva, sí es efectiva, ¿no? Ahora, ¿qué decir? Creo que dos preguntas otra vez, a ti te tiro dos preguntas así porque eres el senior, ¿no? Eh, es, ¿Es efectiva? Sí, uno, pero ¿cuál es la mejor? Y para aquellos ¿y cuál es el esquema? El mix and match famoso, etcétera, si sí o si no. Y de ser así, ¿cuál sería el mejor esquema que podrías recomendar teniendo en cuenta, por ejemplo, una cuñada que tuvo precisamente una neuritis óptica? Primero tuvo Pfizer y el inmunólogo lo dijo, no te vas a poner AstraZeneca. Y esto no quiero, espero que nadie de AstraZeneca me esté grabando, porque tiene más efectos secundarios, mejor ponte esta otra, y ahí ya no voy a decir cuál era para que el otro laboratorio no me pague regalías. Este, pero, ¿qué hacer en esta situación, Cifrido? Y creo que justo estamos aprendiendo mucho, así como estamos aprendiendo del virus y bueno, y sus efectos y por supuesto de la enfermedad de larga duración por COVID. La vacunación también ha significado retos muy interesantes. Primero porque tenemos grupos de vacunas diferentes, ¿no? Tenemos la de tecnologías, digamos, basadas en RNA, basadas en vectores de adenovirus, otras de virus inactivados. Es decir, tenemos distintos grupos de vacunas que fueron probados en distintos momentos de la epidemia. Bueno, por eso es difícil comparar la eficacia de las vacunas, porque algunas fueron pues probadas muy temprano en cuanto estuvieron disponibles. Bueno, algunas fueron probadas, digamos, muy tempranos en la epidemia, otras ya no tan temprano en la epidemia y por lo tanto la prevalencia de la enfermedad, la incidencia había disminuido y por lo tanto la eficacia parece que era menor. Entonces, es difícil comparar la eficacia de las vacunas unas con otras. Porque las poblaciones fueron diferentes, los diseños de los estudios fueron distintos y los momentos en que se probaron en la epidemia también fueron diferentes. Entonces, diría yo que en principio es muy difícil decir si una vacuna es mejor que otra porque no se ha hecho un estudio realmente comparativo de una vacuna contra la otra. Sabemos que todas son muy eficaces para prevenir las complicaciones relacionadas con la enfermedad, especialmente las complicaciones y la mortalidad asociada al coronavirus. Probablemente la protección, digamos, contra la infección, esa puede ser que sea un poco diferente entre unas y otras, pero decía, es difícil decir cuál es la mejor, ¿no? Es claro que, por ejemplo, la de Pfizer y Moderna tuvieron tasas muy elevadas, pero fueron probadas en un momento distinto que la de AstraZeneca, por ejemplo, donde ya la prevalencia de la enfermedad había disminuido. Entonces, bueno, creo que decía, no, para no regresar demasiado al punto, no podemos decir que cuál es mejor que otra. Todas son muy eficaces para prevenir las formas graves de la enfermedad, que parece ser lo importante. Y algo que es interesante es que algo que hemos observado ahora con estas nuevas variantes, como la Omicron, por ejemplo, que las infecciones breakthrough, es decir, las infecciones en vacunados, no parecen diferir demasiado entre unos y otros. O sea, no pareciera que los que tenían Pfizer tienen mejor o menos tasa de breakthroughs que a lo mejor los de AstraZeneca o algunas otras, por lo menos en estos grupos de pacientes. Entonces, en cambio, sí parece ser que los vacunados en general tienen mejor protección claramente para desarrollar complicaciones y muerte que los no vacunados. Es interesante, por ejemplo, que las manifestaciones clínicas de long term, digamos, a largo plazo, de los pacientes que tuvieron enfermedad y siguen con síntomas, cuando se vuelven a vacunar, una proporción importante, casi un 40%, mejoran, se les quitan. Y no parece haber una diferencia, o por lo menos yo creo que todavía no lo sabemos con claridad porque hay pocos estudios, dependiendo de la vacuna. Es decir, simplemente el haberse vacunado mejoraron los pacientes, por lo menos un grupo de pacientes. Entonces, esto trae más
preguntas que respuestas, por supuesto, porque entonces, ¿es un fenómeno viral, el long term, o es un fenómeno inmunológico? Es decir, ¿es real, es que es uno u otro? ¿Y por qué entonces en algunos pacientes mejora y en otros no? ¿No? Podría ser que hubiera distintos mecanismos de este padecimiento o de este problema. Entonces, yo diría que en este caso, como Salomón, probablemente lo que diría es, la mejor vacuna es la disponible. La combinación de vacunas no parece asociarse con complicaciones y por lo tanto pueden utilizarse la combinación de las mismas sin problema. Y por lo tanto, en relación a la protección de comorbilidades y muerte, parece ser muy similar, por lo que esta recomendación de use la que tiene disponible es probablemente todavía válida. Y tendremos que esperar a los estudios que se están haciendo tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, en estas cohortes de seguimiento, para entender mejor entonces sí estas diferencias entre algunas vacunas, ¿no? Y en los efectos secundarios de algunas, ¿no? Todos reconocemos que en algunos pacientes, en mujeres jóvenes, algunos fenómenos inmunológicos fueron más comunes con una vacuna que con otra, pero aún así siguen siendo extraordinariamente raros o poco comunes. Entonces, me parece que todavía hay mucho que aprender, me parece que todavía no está dicha la última palabra y que en este momento, a menos que alguno de mis colegas tenga otra información, pero me parece que no podríamos decir que hay una mejor vacuna en contra de este virus, sino usar la que está disponible.